Hola, bienvenidos. En esta ocasión traigo el presente problema que dice calcular la potencia eléctrica disipada por la resistencia de 3 ohm del circuito aplicando el teorema de superposición. Bien, tengo el presente circuito donde hay dos resistencias y hay tres fuentes. Una de voltaje de 12 voltios, una de corriente de 6 amperios y esta fuente de voltaje dependiente de corriente. Bien, se está pidiendo encontrar la potencia a través de la resistencia de 3 ohm. Para eso, debo encontrar la corriente IA que atraviesa este elemento. Veamos solución. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban y dejen sus comentarios al finalizar este vídeo. Recordemos lo que establece el teorema de superposición. Dicho teorema dice, si quieres analizar un elemento de un circuito donde hay dos o más fuentes, lo que se puede hacer es analizar ese elemento, valga la redundancia, con cada una de las fuentes de manera independiente y luego se suman los efectos. Debe tener en cuenta que eso se cumple con las fuentes fijas, como la de voltaje y de corriente que estoy indicando. Pero si hay una fuente dependiente, Esta debe permanecer en todo momento del análisis, como mostraré enseguida. Para eso, primero estoy copiando el circuito tal como se muestra en el enunciado y ahora me concentro en este circuito. Como el teorema de superposición me dice que analice con las fuentes 1 a 1, iniciaré con la fuente de voltaje de 12 voltios. Para eso, retiro la otra fuente, es decir, la fuente de corriente de 6 amperios. En esta parte el teorema dice, si retiras una fuente de corriente, entonces reemplaza por un circuito abierto. Por eso estoy marcando las terminales. Y ahora, si retiro esa fuente, la corriente I será una corriente al que llamo I1. Además, la corriente a través de la resistencia de 3 ohm es IA, pero voy a retirar por un momento por temas de espacio. Bien, ahora tengo este circuito y debo encontrar la corriente por la resistencia de 3 ohm. ¿Cómo encuentro? Para eso aplicaré el análisis de mallas. La dirección de la corriente en esta malla es en sentido horario. Y con ese criterio entonces puedo indicar la polaridad de la corriente a través de las resistencias que tengo. Y ahora sí, aplico la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta ley dice que la sumatoria de todas las subidas y bajadas de tensión de un circuito cerrado es 0. También aplicaré la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ingreso por la resistencia de 1 ohm con polaridad positiva. La fuente de voltaje tiene su polaridad definida. La polaridad en esta resistencia es positiva al ingresar y la fuente dependiente también tiene una polaridad definida. Bien, digo 1 más 3, que son las resistencias donde hay caídas de tensión. Por la ley de Ohm multiplico por la corriente, que es I1. Bien, ahora menos 12 voltios más 2I1, que son las fuentes, igual a 0. Esto es por la ley de voltajes, como vuelvo a mencionar. Puedo operar, tengo 4 veces I1 menos 12 más 2 veces I1 igual a 0. De donde me queda que 6 veces I1 es igual a 12, es decir, I1 es igual a 2 amperios. Ahora volvamos a revisar la resistencia de 3 ohm. En este caso, para la fuente de 12 voltios, la única corriente que atraviesa esa resistencia es I1. Como dije antes de retirar, la corriente a través de la resistencia en análisis es IA. Para este caso, IA es igual a I1. I1, pero le llamaré un IA1 debido a que estoy analizando con la primera fuente. IA1 es igual a 2 amperios. Bien, este es el primer efecto. Ahora veamos con la fuente de corriente, es decir, con la fuente de 6 amperios. Para eso vuelvo a copiar el circuito inicial, tal como pueden observar, donde voy a retirar la fuente de voltaje. Retiro dicha fuente y reemplazo, según el teorema, por un cortocircuito, es decir, por un conductor que cierra el circuito. Tengo este nuevo circuito donde IA es la corriente que atraviesa la resistencia de 3 ohm. Para este caso será un IA2. La corriente también un I2, debido a que esta vez actúa la fuente de corriente. Nuevamente retiro este IA2 por temas de espacio
Y ahora debo analizar este circuito. En la primera malla tengo una corriente que va en el sentido horario, ¿bien? Y del otro lado, la fuente de corriente tiene su dirección. Si notamos en la resistencia de 3 ohm, lo que está sucediendo es que hay dos corrientes que pasan en la misma dirección. Es decir, que la corriente a través de dicha resistencia es igual a la suma de I2 y la fuente, es decir, 6 amperios. De esta manera. Y ahora puedo analizar la malla de la izquierda, esta malla, para encontrar el valor de I2. Para eso nuevamente aplicaré la ley de voltaje de Kirchhoff, indico la polaridad de la corriente a través de estas resistencias y tengo 1, que es la resistencia por la ley de Ohm multiplicado por la corriente, que es I2. Ahora voy a la otra resistencia, que es la de 3 ohm, digo más 3 veces I2, pero también se debe sumar la otra corriente que está afectando esta resistencia, que es de la fuente. 6 ohm más 2 veces I2, que es el voltaje en la fuente dependiente, igual a 0. Esta es la segunda ecuación que al desarrollar tengo I2 más 3 veces I2 más 18 más 2 veces I2 igual a 0. Al sumar tengo 6 veces I2 más 18, de donde me queda que I2 es igual a menos 3 amperios. Es decir, I2 debería tener la dirección invertida para este caso, cuando actúa la fuente de 6 amperios. Reemplazo en la ecuación que planteé previamente. Digo, la corriente a través de la resistencia cuando actúa la fuente de 6 amperios es igual a I2, pero I2 toma el valor de menos 3 más 6, y este resultado es 3 amperios. Y A2 es igual a 3 amperios. Este es el segundo efecto. Según el teorema de superposición, debo sumar los dos efectos. El primero fue 2 amperios y el segundo fue 3 amperios. La corriente, al sumar los efectos, la corriente IA es igual a el efecto debido a la primera fuente más 3 amperios, que es debido a la segunda. Y este valor es 5 amperios. IA es igual a 5 amperios. El valor de la resistencia es conocido, tiene 3 ohm, por lo tanto la potencia que disipa viene dado como I cuadrado por la resistencia. Es decir, la potencia es igual a 5 al cuadrado multiplicado por 3. Este resultado es 25 por 3, 75 vatios. De esta manera se resuelve el presente problema, tal como pueden observar. Bien, si hay alguna duda, crítica, sugerencia sobre esta resolución, pueden dejar en los comentarios. Gracias y hasta otra ocasión.